Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, pero en vez de usar un si anidado, vamos a usar las funciones lógicas i y o. La función i evalúa una serie de condiciones y si todas se cumplen, nos devuelve verdadero. Si una de ellas ya no se cumple, nos devuelve falso. Y la función o, si de todas las condiciones que tiene que evaluar, con que una de ellas se cumpla, ya nos devuelve verdadero. Por ejemplo, nosotros tenemos el bono 2. El bono 2 son las personas que sean mayores de 40 años y que tengan hijos, tienen una bonificación de 200. Nosotros tenemos, estos son los primeros datos que tenemos, que es Pedro, que es hombre, que tiene una edad de 33 y tiene 2 hijos. Entonces, yo usaría el i de la siguiente manera. Yo pondría i y entre paréntesis pondría la primera condición, que sería que E3 fuese mayor a 40 y que F3 sea mayor a 0. Si estas dos condiciones se cumplen, me va a devolver verdadero, pero en este caso una de ellas no se cumple, como puede ser la de E3 igual a 40. ¿Por qué? Porque aquí la edad es 33, no es mayor de 40. Entonces, en este caso, este i nos va a devolver falso. Vamos a llevar el ejemplo a la práctica. Vamos a poner el bono 2, que es el que estamos calculando. Entonces, yo lo que voy a hacer antes de nada es poner, igual que he explicado antes, el i. A ver si me da verdadero o falso. Sería si E3 es mayor a 40, punto y coma, y si además hijos es mayor a 0. Esto es el... Y aquí me devuelve falso, porque es correcto, ¿no? Aquí la edad hemos dicho que no supera los 40 años. Esto yo lo voy a copiar hacia abajo. Entonces vemos que, por ejemplo, esta me devuelve verdadero, es correcto, tiene 50 años y tiene un hijo. Estas dos también me devuelve verdadero. Entonces, correcto, 43, 47 y tiene hijos, y esta también. Entonces, este i sería la prueba lógica dentro del condicional si. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner si. La prueba lógica ya la tenemos, esto nos va a devolver verdadero o falso. Entonces yo pongo punto y coma, entonces me dice, oye, si se cumple, si la función i devuelve verdadero, ¿qué ocurre? Pues que le vamos a dar 200. Y en caso que devuelva falso, vamos a poner un texto en blanco. ¿Vale? Eso sería, aquí tenemos la prueba lógica, aquí lo que va a pasar si se cumple, y aquí lo que va a pasar si no se cumple. Entonces ya con esto lo que vamos a hacer es copiar hacia abajo. Y ya tenemos las personas que cumplen, pues le vamos a dar 200 euros. Todas estas personas cumplen, solamente 4 personas cumplen con los criterios. Ahora vamos con el descuento. El descuento nos dice que sea hombre o temporal, que además sea menor de 40 años y que no tenga hijos. Entonces, aquí podríamos decir que vamos a usar tanto el i como el o. ¿Por qué? Porque la primera condición es que sea hombre o temporal. Nos vale que sea hombre o nos vale que sea temporal. Entonces hemos dicho que el operador lógico o nos va a devolver verdadero si una de ellas se cumple. Entonces, si yo le digo, si esta celda es igual a hombre o esta celda es igual a temporal, me tiene que devolver verdadero. En este caso me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque es hombre. Esto lo vamos a copiar. Bueno, tenemos que dejar fijo D4, porque es un rango de búsqueda, G4. Y ahora vamos a copiar. Entonces nos vemos que casi todo es verdadero. Este es falso, ¿por qué? Porque es contrato y mujer. Igual que estos dos y que este. Entonces aquí sería la primera condición. Entonces, esto sería la primera condición del i, que tiene que evaluar. La segunda condición que tendría que evaluar sería que sea menor de 40. Esto tendría que ser menor de 40. Y la siguiente condición es que no tenga hijos, es decir, que hijo sea igual a 0. Entonces, estas serían las condiciones que tendría que cumplir. Es decir, aquí nos va a devolver verdadero si una de las dos se cumple.
y no se cumple ninguna de las dos, me va a devolver falso. Entonces, como el y tiene que ser todas correctas, es decir, que todas coincidan, y esta me devuelve falso, ya el y me va a devolver falso. Vamos a copiar hacia abajo. Entonces ya vemos que solamente dos han quedado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, es temporal, pero es mujer. Pero bueno, como es temporal, ya nos devuelve verdadero. No tiene hijos y es menor de 40. Entonces, esta sería la prueba lógica. Esto es lo que va ahí, la prueba lógica dentro del condicional sí. Entonces ahora ponemos sí. Si ya esto se cumple, le vamos a dar 300. Y si no se cumple, le vamos a poner un texto en blanco. Aceptamos. ¿Vale? Y copiamos. Y vemos como antes que solamente dos personas cumplen con los criterios. Entonces aquí hemos utilizado un O para que nos devuelva verdadero si una de las dos condiciones se cumple. Como hemos dicho antes, si este O nos devuelve falso, automáticamente ya el I nos va a devolver falso, porque una de las condiciones no se cumple. Entonces vemos que aquí solamente dos personas cumplen con los criterios. El bono 1 no lo he calculado porque sería un sí normal. Es decir, solamente como en el ejercicio anterior tendría, es decir, tiene que ser mujer u hombre. Entonces por eso no lo he calculado, porque lo hemos visto en el ejercicio anterior y es un sí normal. No se va a usar ningún operador lógico. Con esto hemos terminado este módulo.